utilizar lo que saben de fisiología para interpretar un cuadro clínico. Entonces vamos a empezar con un paciente que viene y que el motivo de consulta que esta persona tiene es que en los últimos 3 meses está con cefaleas que no ceden con analgésicos comunes. ¿Qué son las cefaleas? ¿Todos saben? Dolor de cabeza. O sea, este señor plantea que él está con dolor de cabeza desde hace 3 meses. ¿Eso es agudo o crónico? Crónico. 3 meses ya es algo que evidentemente deja de ser un elemento pasajero. Y entonces uno tiene que pensar en algo más serio. ¿Por qué puede estar doliendo la cabeza durante 3 meses? Un aumento de la presión sanguínea en el cerebro. ¿Cómo? Un aumento de la presión sanguínea en el cerebro. Un aumento en la presión intracraneal. Arterial. Ajá. ¿Y por qué un aumento de la presión intracraneal podría producir dolor de cabeza? Y como el cráneo tampoco se tanta intensidad como otros órganos, un aumento súbito de la presión parasital, un aumento de la presión. A ver, ¿el cráneo qué características tiene? ¿Es flexible? No. No es como el abdomen, ¿no es cierto? Si yo tengo algo que evidentemente está ocupando lugar, no tiene la flexibilidad que tiene la pared abdominal, que se puede extender. Esto no. Y si hay algo que me aumenta la presión intracraneal, ¿a quién voy a irritar? Anatomía. ¿Duele el cerebro? No, el cerebro no duele. ¿Qué puede doler? Las meninges. Bien. Entonces tengo una persona de sexo masculino, 35 años. Vamos a preguntarle qué antecedentes familiares tiene. Y ahí estoy preguntándole por obesidad, hipertensión y diabetes. ¿Sí? Me dice que no tiene nada. Pero un antecedente interesante es que hace 2 años este señor hizo un examen prelaboral y no le encontraron nada. Quiere decir que entre hace 2 años y hace 3 meses debe haber ocurrido algo que es lo que le está generando el dolor de cabeza. Uno le sigue preguntando al paciente porque obviamente quiere saber qué es lo que puede encontrar de algo que lo relacione con el dolor de cabeza. Me dice que tiene más hambre que de costumbre y mucha sed. ¿Sirve para algo? A ver, vos me decís que sí. ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Ajá. Con eso estamos. Ahora, en general, la gente tiene aquel concepto de más vale no ir al médico porque lo que me va a encontrar algo, ¿sí? Entonces, si tiene hambre y sed, ¿le va a llamar la atención? ¿Quién no tiene hambre y sed? Sobre todo si estamos en verano. Es algo medio inespecífico. Probablemente esta persona no le va a llevar el apunte a eso. Se levanta de noche varias veces para orinar. ¿Frecuente o no frecuente? Tiene 35 años. ¿Por qué me levanto de noche a orinar frecuentemente? No oí. Alguien me dijo algo, pero no escuché lo que dijo. Porque toma mucha agua, bien. Ahora, que te levantes varias veces porque tomas mucha agua no es frecuente, ¿verdad? ¿Puede ser una poliuria? ¿Con eso qué me querés decir? ¿Una poliuria? ¿Y por qué tengo una poliuria? Una diabetes. Bien, o sea que lo ligarías a lo anterior y estás pensando que tiene una diabetes. ¿Y qué otra cosa podría ser si no tuviera 35 años? Pero no me dijo que está tomando un diurético. Sí, podría ser. Una hipertrofia de próstata, 35 años. O sea, lo dejo de lado por la edad del paciente. O sea, me quedo todavía con la posibilidad de una diabetes, pero no sé si la tiene. Cortó el anillo porque le comprimía el dedo. ¿Frecuente que eso ocurra? No, ¿no es cierto? Y la otra es, tuvo que cambiar de número de zapato. O sea, 2 cambios que le afectan a la mano y al pie. ¿Sospechan algo? No oí. No escuchan, dame más fuerte. Una insuficiencia renal. O sea, vos estás pensando en edema. ¿Sí? Una insuficiencia renal, para que se me hinchen las manos y tenga que sacarme el anillo, tengo que tener un edema muy importante. Podría ser
Y si tengo un edema, ¿qué hago para diagnosticar el edema? Esto es lo que se van a encontrar ustedes con los pacientes, ¿sí? Entonces, porque no tienen el cartelito acá que dice tengo tal cosa, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a buscar. ¿Qué hago para ver si tengo edema o no? ¿Cómo? Ah, mira qué barato me haces el diagnóstico, resonancia magnética. Vos vas en contra de lo que dicen las entidades de financiamiento de salud. Semiológicamente, ¿qué hago con la palpación? ¿Y qué hago con la palpación? Le toco y la fovea. ¿Qué significa la fovea? Es cierto eso, pero ¿qué es la fovea? O sea, le hago presión con el dedo en la zona edematosa que yo supongo que es edema y tiene que quedar el pocito. Si no me queda el pocito, eso no es edema. ¿Aunque? De hormona de crecimiento. Puede ser, vamos a ver. Y nuevos orificios en el cinturón para agrandarlo. ¿Y esto? Aumento de la grasa abdominal. Eso es lo más frecuente, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿tiene algo que ver esto con lo que estábamos viendo, con el dolor de cabeza? El agrandar el cinturón, ¿no? Es decir, ya habíamos dicho que los gordos los divido en dos, panzones y culones, ¿no? Panzón aumentó de peso, bueno, lo tengo ahí. Le tendría que preguntar si aumentó de peso. No le pregunté. Defecto en la anamnesis. Sigo y lo empiezo a revisar y le encuentro que tiene la piel gruesa con elasticidad disminuida. No me dice demasiado. Tiene una cifosis torácica. ¿Qué es la cifosis? Es una especie de joroba, ¿no es cierto? El tipo está medio inclinado. Tiene los arcos superciliares, el mentón y los labios prominentes. ¿Me dice algo? Digo, es feo. Más de eso, no. Sigo preguntando y revisando y me encuentro con las manos y los pies demasiado grandes y un abdomen prominente, que es lo que ya había visto con el cinturón. Y me encuentro con una presión arterial de 160-110. ¿Es normal? No. O sea que tengo una hipertensión. O sea que ahora tengo una cefalea ligada a hipertensión arterial. ¿La hipertensión arterial podría darme esta cefalea? Sí. O sea que tengo ya una sospecha de que quizás este señor tiene una hipertensión arterial que es la generadora del dolor de cabeza. ¿Tiene algo que ver con el crecimiento de las manos y los pies, la hipertensión arterial? Sigo pensando quizás en el edema, ¿sí? Pero en este caso, si yo tengo una hipertensión arterial que me da un edema, ¿qué tengo que estar pensando? No en la insuficiencia renal, quizás. ¿Qué otra causa? ¿Qué otra causa me da edemas? ¿El edema por qué se produce? Bien, entonces si yo tengo una presión venosa más alta o muy alta y una presión arterial que no es baja, tengo que estar pensando por qué me aumenta la presión venosa. ¿Dónde estaría la causa? Vos que tiraste eso. ¿Quién bombea? El corazón. Si me está aumentando la presión por detrás del corazón, tendría que pensar que en una insuficiencia ventricular. Pero tengo un problema, tengo una presión arterial sistólica de 160, quiere decir que probablemente la insuficiencia no es tal. Sigo con dudas, pero acá tengo la foto del candidato. ¿Y qué características ven ustedes en esta persona? Las manos son enormes, ¿no es cierto? Y si le miran la cara, obviamente está de frente, pero los arcos superciliares, observen, no se ven demasiado porque está justamente cubriendo los ojos, y el mentón prominente. Esto es lo que se llama cara en proa de barco. Cara en proa de barco. Tiene el mentón prominente, pero toda la cara de alguna manera distorsionada. Esto es lo que se llama una acromegalia. Acromegalia. Acro de extremidades y megalia de aumento de tamaño. ¿Sí? Bien. Entonces voy al laboratorio y le pido la rutina. ¿Y qué es lo que les llama la atención en esto? Que tienen ahí los valores de esta persona y los valores que debiera tener normalmente. Tengo un aumento de la glucemia, pienso que puede ser una diabetes.
Tengo un aumento de la hemoglobina, no de la hemoglobina glicosilada. Si yo tengo un aumento de la hemoglobina, ¿qué es lo que me tengo aumentado? ¿La hemoglobina dónde está metida? En los glóbulos rojos. Bien. De manera tal que si yo tengo un aumento de la hemoglobina, debería tener un aumento de glóbulos rojos. ¿Por qué podría tener un aumento de glóbulos rojos? Porque están aumentando la síntesis, ¿sí? Bien. Los lípidos, lo único que llama la atención, los triglicéridos. Si los triglicéridos están aumentados, ¿qué podría pensar que los causa esto? ¿De dónde salen los triglicéridos? Del hígado. Pero para que el hígado largue demasiado, ¿quién le está proveyendo sustrato? El tejido adiposo. Si tengo aumento de tejido adiposo, ahora puedo estar pensando en el abdomen, que lo vi aumentado, ¿sí? Entonces diría, bueno, quizás está aumentando el tejido adiposo. Pero para que el tejido adiposo aumentado me dé un triglicérido aumentado, ¿qué tiene que haber? ¿Qué proceso bioquímico? Junten, porque esta es la función de la fisiología y de la bioquímica, que ustedes fusionen, no que cursen en paralelo y nunca haya vasos comunicantes. ¿Qué es lo que produce que la grasa libere? Pero el proceso, ¿cuál es? Bioquímico. Lipólisis. Quiere decir que yo tendría que tener probablemente un proceso lipolítico dando vueltas, ¿sí? ¿Quiénes son las hormonas que están produciendo lipólisis? Pido hormonas y me encuentro con esto. Fíjense, tengo una somatotrofina tremendamente elevada, mientras que el resto de las trofinas hipofisarias no están aumentadas. Y el cortisol, ¿por qué lo busqué? Porque estoy pensando en el ACTH, ¿verdad? Quiere decir que no todas las hormonas hipofisarias están aumentadas. Está aumentada selectivamente la hormona de crecimiento. Si yo tengo una glándula en la cual solo un tipo de células se está hipersecretando, ¿en qué tendría que pensar? ¿En? No escucho bien. Vos que estás más cerca. En la adenohipófisis con certeza, pero ¿por qué selectivamente hay una y no el resto? Tendría que pensar que quizás tenga un número de células mayores de ese tipo. ¿Hipertrofia de quién? Dale, vos dijiste hipertrofia, decime de quién. ¿De toda la hipófisis? Vamos a tomar lo que ella dijo, una hipertrofia de hipófisis. ¿Qué es lo que está en contra de una hipertrofia de hipófisis global? Selectivamente una hormona. Entonces, si agrando una célula, tengo que pensar quizás en un adenoma, ¿sí? Entonces, esto me estaría llevando el diagnóstico a pensar que quizás estoy enfrentándome con un adenoma de células somatotropas, ¿sí? Sigo haciendo análisis y me encuentro con una glucosuria positiva, pero acetona negativa. ¿Por qué tengo la glucosuria? Por la hiperglucemia. Y la hiperglucemia era de, ¿cuánto dijimos? No, ya dijimos que estábamos por encima. Pero ¿por qué aparece glucosuria? ¿Cuánto es el valor que tiene que llegar para que aparezca glucosa en orina? Tengo que superar los 180 y esto superaba. Entonces la glucosuria la tengo. Ahora no tengo acetona, es negativa. O sea, tengo un aumento de la glucosuria, está aumentada la glucosa, pero los cuerpos cetónicos no. ¿Hay insulina? Tengo insulina, ¿sí? Tengo insulina como para frenar la lipólisis, quizás, como para inhibir la cetogénesis, pero no tengo suficiente insulina para inhibir la glucosuria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había distintos umbrales para los distintos procesos? Y evidentemente el nivel de insulina que requiero para inhibir la glucosuria es mucho más alto, perdón, la hiperglucemia es mucho más alto que el que necesito para inhibir la cetogénesis. Sigo haciendo distintos estudios complementarios y me encuentro con una tele de tórax donde hay
un aumento del índice cardíaco. ¿Qué era el índice cardíaco? Seguro la clase de fisiología le llenaron de información de la parte cardíaca. ¿Volumen minuto? Sí, perfecto. Quiere decir que si vos tenés un volumen minuto y hay un índice cardíaco aumentado, ¿qué tendría que pensar que hay en el corazón? Con la radiografía mido actividad, mido volumen, ¿sí? O veo, es un solo plano, veo un diámetro aumentado, o sea, tengo que pensar que hay un aumento del volumen ventricular. Bien, y en segundo lugar tiene una función sistólica normal, quiere decir que no estoy en una dilatación cardíaca por insuficiencia, y un aumento del volumen hepático, renal y esplénico, o sea que todas las vísceras me están aumentando. Ahora vuelvo a pensar en el abdomen. ¿Qué tengo dentro del abdomen? El hígado, el riñón y el vaso. Quizás el aumento del volumen del abdomen no era tan solo depósito de grasa, sino que probablemente lo que estoy teniendo es un aumento de las vísceras que tengo ahí adelante. Y un fondo de ojo sin signos anormales. ¿Por qué le pedí el fondo de ojo? Tenía una cefalea. Ustedes me dijeron hipertensión endocraneana, ¿sí? Vos me dijiste eso. Entonces, ¿por qué cuernos le pedís un fondo de ojo? El fondo de ojo me va a indicar si tengo una hipertensión endocraneana. Entonces, generalmente lo que tengo, el primer elemento es un edema de papila. No lo encuentro acá. Y le pido una campimetría. ¿Qué es la campimetría? Es decir, es ver si la persona tiene un perímetro de visión con cada ojo correcta. Y me dice que tengo una disminución del cuadrante temporal bilateral. ¿Cómo son los cuadrantes en la visión? ¿Se acuerdan? Yo tengo los dos ojos, y tengo los cuatro cuadrantes. Con cuatro cuadrantes veo las cosas que están en la parte temporal. ¿Sí? O sea, yo no estoy viendo lo que tengo acá bilateralmente. Quiere decir que evidentemente este es el cuadrante que tengo alterado. Si tengo alterado eso, ¿hay algo en la vía óptica que me pueda explicar que tenga esto? Ese edema es ¿El aumento de qué? Sí, pero ¿por qué? Vamos a ver cómo es la vía óptica. La vía óptica, las vías que salen de acá siguen hacia la plata. Y la de acá se cruza, ¿verdad? Sí. Bien. Y en el sitio donde se cruzan, anatómicamente, ¿qué tengo? El diafragma óptico. Pero arriba de eso tres. Quiere decir que evidentemente acá yo lo que tengo probablemente es algo que está comprimiendo estas dos vías que son las nasales, que son las que me permiten ver la parte temporal. Quiere decir que evidentemente lo más probable es que yo tenga ahí una tumoración. Dijimos que era selectiva para las células somatotropas y es lo que me está produciendo este tema. Ahora, yo tengo como diagnóstico una masa que está comprimiendo el quiasma óptico, una disfunción metabólica que me da hiperglucemia, un aumento de los triglicéridos que me hace pensar que tengo evidentemente una lipólisis aumentada. ¿Hay hormonas que hacen lipólisis? ¿Cuáles serían? Una de ellas es la somatotrofina. Y ustedes se acuerdan, ustedes ya tuvieron la clase de somatotrofina. El mecanismo de acción de la hormona de la somatotrofina. ¿Por qué digo somatotrofina y no hormona de crecimiento? ¿Ustedes tienen somatotrofina? Qué pregunta, ¿eh?
Menos mal que ustedes no tienen que saber fisiología para poder seguir viviendo. Todos tienen somatotrofina. Ahora no están creciendo, ¿o sí? No. ¿Y por qué no crecen? ¿Por falta de somatotrofina? ¿Sí o no? Lo vemos después. ¿Cómo? En determinados estadios del desarrollo hay un aumento. Ajá. Está bien, pero en algún momento podés crecer y en otro no. Eso me lo debes, pero vamos a volver después. Pero lo que ustedes deben haber visto que la hormona de crecimiento interactúa con un receptor, tiene mediadores intracelulares que producen un estímulo para la proliferación celular y para la transcripción. ¿Cuáles son los efectos de la somatotrofina? Captación de aminoácidos por el músculo, elemento que es necesario para crecer. Segundo, síntesis proteica, elemento clave para el crecimiento. Pero habíamos dicho que esto funciona solamente si hay insulina, ¿verdad? La hormona de crecimiento actúa siempre y cuando tenga insulina dando vuelta. Por eso les hacía recordar que el mejor indicador de un chico diabético que lo tengo tratado con insulina, si la curva de crecimiento de él es normal, quiere decir que lo tengo bien tratado, porque con la hormona de crecimiento sola no lo puedo hacer. Síntesis de ADN y de ARN. Inhibición del transporte y metabolismo de la glucosa. Generó de esta manera insulinoresistencia. Gluconeogénesis, sí. ¿Qué más? Lipólisis. Estoy estimulando todo esto y tengo un efecto vía IGF-1 que es precisamente el que ocurre a nivel del crecimiento de los huesos largos. Y ese IGF-1 tiene todas estas acciones. ¿Dónde se libera el IGF-1? En el hígado. Quiere decir que volviendo para atrás, si yo tengo un chico que no está creciendo, tengo que pensar, primero, si tiene un problema de hormona de crecimiento. Primero que nada miro a los padres, ¿sí? De padre petizo, salvo que haya alguna transgresión, no va a salir un chico alto. Entonces, primero el antecedente familiar. En segundo lugar, si tiene un problema hipofisario o si tiene un problema posterior, puede ser que tenga un hígado insuficiente, no libera IGF-1 y no tengo crecimiento. Y obviamente tengo que tener una secreción de insulina. Ahora, ¿por qué una acromegalia y no un gigantismo? Porque lo que tengo es un exceso de hormona de crecimiento, ya vimos. Vos me dijiste, crecemos en algún momento de la vida. Cuando yo mido los huesos largos, tengo, fíjense ahí donde dice epífisis femoral, ahí tengo un cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento, cuando lo miro en una radiografía, aparece así. Esa parte que está ahí como si estuviera fracturada, ahí está el cartílago de crecimiento. En la medida que tengo cartílagos de crecimiento abiertos, crezco. De manera tal que la mejor manera... ¿Por qué no crecen ustedes? Porque no tienen cartílago de crecimiento abierto, simplemente. Ahora, ¿por qué hay huesos que sí? Porque esos huesos no tienen la dependencia que tienen estos del cartílago de crecimiento. Entonces crecen los huesos del cráneo y los de las extremidades. Quiere decir que la radiografía puede ser un elemento clave, no solo para este diagnóstico, que me dice, esto es una acromegalia y no puede ser un gigantismo porque no tiene cartílagos abiertos, pero también para decir, esta persona puede seguir creciendo o ya no tiene arreglo. ¿En quién se cierran primero los cartílagos de crecimiento? ¿En los varones o en las mujeres? En las mujeres. O sea, cuando uno ve las curvas de crecimiento, las chicas crecen más rápido que los varones, pero se les cierran los cartílagos de crecimiento, acción de los estrógenos, que evidentemente impiden que sigan creciendo, mientras que los varones, como son medio distraídos, no se les cierra el cartílago de crecimiento y seguimos creciendo, ¿sí? Bien, y la insulinoresistencia ya la habíamos planteado, que estaba en la obesidad, que estaba en la diabetes, en la hipertensión y en la dislipidemia. Ahora, ¿cómo explico ese proceso de insulinoresistencia? Sí, ¿quiere que lo podemos tocar por acá? Bueno, claro. Normalmente nosotros tenemos la glucólisis, ¿cierto? Que empieza con glucosa, que
se transforma en glucosa 6-fosfato y acá llega a la fructosa 1,6-bifosfato, que se va a partir en triose, es el 2, ¿no es cierto? Gliceraldehído-fosfato y diacetonato. De acá puedo venir hacia la lipogénesis, ¿sí? Y si sigo para abajo, llego al piruvato. Este piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, se va a transformar en acetil-CoA. Y la acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs por el oxalacetato, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, si yo tengo una lipólisis aumentada, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Me va a dar acetil-CoA, ¿no es cierto? Porque yo tengo el triglicérido. Y lo que hago es romper esas uniones con las fosfolipasas, ¿sí? En posición 2 siempre hay el mismo ácido graso, que es ácido rápido, ¿sí? Que sirve para... Bien. Entonces lo que tengo acá, le estoy dando demasiada acetil-CoA, porque tengo una lipólisis aumentada, y se me empieza a acumular acetil-CoA. Y esta manda una señal acá, inhibe a la piruvato deshidrogenasa y la transforma o la activa a la piruvato carboxilasa, ¿sí? De esta manera lo que tengo es un aumento del oxalacetato, que simultáneamente con la piruvato carboxilasa, activa a la G-carboxilasa y esta me vuelve acá al fosfenolpiruvato, y hago la reversión de proceso. Hay dos etapas en las cuales no son reversibles. ¿Cuáles son? Cuando voy para bioquímica, ya probaron, vieron el parcial, son unos guachos, no se acuerdan de nada. Te pregunto qué desayunaron esta mañana. Esa es irreversible. Y ahí tengo una fructosa 1,6-bisfosfatasa. ¿Sí? Bien. Y para arriba esta era exogenasa, que tampoco es reversible. Acá tengo una fosfatasa. ¿Sí? Esta fosfatasa está solamente vendida. Pero lo que estoy haciendo es, evidentemente, recargar e invertir el proceso y estimular la gluconeogénesis. Ahí tengo la reducción de la gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la somatotrofina lo que hizo fue, cuando yo tenía la balanza, acá tenía insulina y acá tenía todas las hormonas hiperglucemiantes, y acá es el valor de la glucemia, lo que hice es desbalancear el platillo este. Y el platillo este solamente en el caso de los tumores aumenta la hormona de crecimiento. En este momento, ¿cómo es la hormona de crecimiento? ¿Cómo debería estar? Con todo lo que está tomando más. ¿Será indiferente? ¿Será antes? ¿Será bajo? ¿Está? Bajo. Menos mal que no sabe, es muy poco, sabe lo que tiene que hacer y no se pregunta nada. Está alto. ¿Por qué está alto? Es un periodo de ayuno. Seguramente no comete el desayuno. Pero lo que uno hace es liberar toda la hormona que tiene que ver con eso. No crecer. De manera tal que lo que tengo en este momento es un aumento de todas las hormonas hiperglucemiantes. O sea, la somatotrofina, y por eso insisto en no llamarla hormona de crecimiento, no es tan solo para crecer, sino también para acompañar la homeostasis glucémica, que es importante. Entonces, en este caso, yo estoy favoreciendo insulinoresistencia porque estoy favoreciendo este proceso de gluconeogénesis, que es de lo que me está demostrando que tengo la hiperglucemia que detecté en este paciente. Bien, la insulinoresistencia la explicamos ahí, y en última instancia ustedes se acuerdan que lo que estoy haciendo es el mecanismo inverso de la insulina, que es la que hacía entrar la glucosa en la célula y me la llevaba hacia la lipogénesis y evidentemente hacia la proteinogénesis. En este caso no la tengo, está invertida. Ahora, tengo teóricamente un tumor. ¿Por qué digo teóricamente? Porque tengo un aumento de la secreción de un tipo celular particular, porque tengo síntomas de un tumor
o signos de un tumor. Síntoma es lo que siento, signo es lo que veo. Tengo signos, que es la campimetría. Y entonces lo que trato ahora de ver es una imagen de la hipófisis. Entonces, la hipófisis tengo dos partes, la neuro y la adenohipófisis. En este caso la que tengo afectada es la adenohipófisis. ¿Por qué las separo en las dos? Porque la densidad de ambas es diferente. La neurohipófisis tiene un componente graso importante y en las imágenes da una imagen mucho más densa que la adenohipófisis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si tengo un tumor, probablemente va a estar deformando algo. ¿Dónde está metida la hipófisis? En la silla turca, ¿sí? ¿Y la silla turca en qué hueso la tengo? En el efenoides. Recuerde que está en el efenoides por algo que va a ser después en la terapia. Entonces, estas son las medidas que tiene que tener una hipófisis normal, que como ven es un poco diferente en el hombre y en la mujer. Y en la mujer, entre otras cosas, cambia durante el preparto o el periparto, ¿sí? O sea, toda la gestación implica cambios hormonales importantes. Por eso que yo insisto que es mentira de que el sexo, las mujeres son el sexo débil. De débil no tienen un cuerno. Porque cuando uno estudia la fisiología del embarazo se da cuenta que la capacidad que tiene la mujer de adaptarse a una situación terriblemente diferente durante 9 meses, hace el parto y vuelve todo para atrás. Imposible de entender que el género masculino que no tiene esa capacidad de adaptación sea el sexo fuerte. Y cuando uno va a un restaurante y ve esas mesas de todas mujeres maduras, digamos, obviamente todas esas despacharon al candidato, es decir, las fuertes fueron ellas, ¿sí? Y fisiológicamente esta es la demostración. Y ahora viene el pedido de alguien que me pidió una resonancia magnética y yo le dije, me parece que estás aumentando el costo del diagnóstico. En este caso sí se justifica ya una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque tengo que ver el tamaño del tumor. ¿Por qué tengo que ver el tamaño del tumor? Porque eso me va a dar la vía de abordaje y de alguna manera la urgencia que tengo de someterlo a la cirugía. De manera tal que esta es la imagen que yo tengo de aquel lado con una radiografía simple. Y fíjense ustedes, en esta radiografía tengo que ubicar a la silla turca, ¿sí? Que la tengo ahí. Ahora, cuando tengo una resonancia magnética, la imagen es completamente distinta y yo acá tengo una imagen totalmente mucho más clara, que obviamente puedo hacer un mejor diagnóstico. Y esto es una hipófisis normal vista desde distintas posiciones. Fíjense lo que pasa con la hipófisis posterior, que tiene una densidad muy distinta de la hipófisis anterior por su contenido graso. Y obviamente cuando hago la patología tengo que ver, estoy sospechando que tengo un adenoma funcional, porque el adenoma no tendría que necesariamente estar funcionando, este sí. ¿Por qué digo que es funcional? ¿Tengo algún elemento? ¿Cuál? La somatotrofina, que la tengo elevada, y además el dismetabolismo, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense lo que puedo ver en un adenoma, y obviamente acá estoy haciendo la resonancia magnética. Acá tengo una radiografía sin contraste, y da la sensación, de frente por supuesto, lo que estoy viendo acá es probablemente una zona diferente de densidad dentro de la hipófisis, mucho más claro cuando le meto un medio de contraste, y ahí hay algo que está ocupando gran parte de la hipófisis, y lo mismo me ocurre cuando veo en la imagen en una relativa, en un perfil. Y esto es lo que, sí, gadolinio, inyectable, ¿sí? Bien, y entonces lo que puede ocurrir es que no tenga un adenoma de ese tamaño, puedo tener un adenoma de este tamaño. Son tremendos, ¿sí? Si yo tengo un adenoma de ese tamaño, ¿qué es lo que tengo que sospechar inmediatamente? ¿Por qué llegó a ese tamaño? ¿Te parece? No, la retroalimentación la tenés que buscar en la Facultad de Medicina. Diagnóstico tardío. Es decir, la persona esta seguramente tenía síntomas, no puede llegar a ese tamaño sin haberme dado síntomas antes. Es decir, el médico que la estuvo atendiendo no le llevó el apunte a los síntomas que estaban apareciendo, ¿sí? Y esto es algo a tener muy en cuenta porque esto es mala praxis.
Y si alguien llega a este tamaño, donde la cosa ya es muy diferente, realmente es grave. ¿Por qué me interesa el tamaño? Dijimos, la silla turca está en el efenoides. ¿Y el efenoides en qué parte o dónde lo ubican ustedes en el cráneo? Mirándolo de frente. ¿Cómo llego a la silla turca? ¿Abro el cráneo? Si tengo este tumor no tengo otra, ¿no es cierto? Porque ese tamaño tumor no lo voy a poder sacar de otra vía. Pero si el tamaño es un microadenoma, que fue lo que vimos antes, ¿por dónde podría tratar de entrar? Por los senos nasales, ¿no es cierto? Es decir, rompo la pared final donde tengo el efenoides y atravieso hasta llegar a la adenohipófisis. Y de ahí, mediante aspiración, puedo sacar el tumor. Obviamente que me llevo la hipófisis entera, pero indudablemente el riesgo quirúrgico de una hipofisectomía transesfenoidal con respecto a una que es a cráneo abierto es totalmente distinta, ¿sí? ¿Qué otros elementos puedo buscar para hablar de la acromegalia? Fíjense, acá tengo dos manos. La mano de aquel lado, la de la izquierda para ustedes, es una mano normal. Y la mano del lado derecho es una mano de acromegálico. Además del tamaño, fíjense ustedes que la luz que hay en este espacio es totalmente distinto a este es mucho más grande. Es decir, ya hay elementos, además de los semiológicos, y esto no es una resonancia, esto es una radiografía simple, siempre pensar en la costo-efectividad. Cuando ustedes piden un análisis no pueden pedir cualquier cosa, hay que pensar en cuál es lo mínimo que necesito y si no puedo recién progreso al otro, porque la parte de costos alguien está pagando eso. De manera tal que hoy en la medicina esto es clave. ¿Qué hago y qué harían ustedes frente a este cuadro? Ya tenemos el diagnóstico, adenoma, probablemente es un microadenoma. ¿Qué le tienen que hacer? Y tiene una diabetes ya además. ¿Qué le hago? Saco el tumor. ¿Indicación por dónde? Transesfenoidal. Bien. Le hago eso, la hipofisectomía, y le doy insulina. ¿Sí? ¿Por qué le estoy dando insulina? A vos que te causa gracia que le saqué la hipófisis y le doy insulina. ¿Cómo? No, nada, no, decime por qué le doy la insulina. Estabas en otro lado, volvé para acá, ¿sí? Y si no, te podés ir, yo no te obligo a que te quedes acá. Pero si estás acá, presta atención, pues si no le hablo a la pared. Por suerte le hablo a varios que prestan atención, pero ¿por qué le tengo que dar insulina? Vos sos la que acompañaba la charla. Para controlar la hiperglucemia. ¿Sí? ¿Por qué no le doy otra droga menos importante que la insulina? ¿Qué estoy presumiendo que esta persona tiene? Poca reserva de células beta, ¿sí? Por eso le estoy dando insulina, seguramente. Ahora, también le estoy dando T4, o sea, hormona tiroidea, y le estoy dando cortisol. Pero no le doy otras hormonas. ¿Por qué le doy esas otras hormonas? No te oí. No. Cuando yo saqué el tumor, ¿saqué el adenoma? No, saqué toda la hipófisis, ¿sí? O sea, no tengo más ni adeno ni neuro. La neuro en general se compensa bastante bien, espontáneamente. Pero en la adeno hay dos hormonas que, si yo no las repongo, voy a tener un cuadro agregado. Una es el cortisol, es una hormona clave para la supervivencia. Se la tengo que dar desde afuera. Y le doy cortisol y no le doy ACTH, porque la ACTH es una proteína. Si le doy una proteína, corro el riesgo de generar anticuerpos, con lo cual probablemente no tenga una buena respuesta tiroidea. Directamente le doy la hormona tiroidea. En cambio, o con el ACTH, es también otra hormona proteica, mientras que el esteroide no genera anticuerpos. De manera tal que hago dos medicaciones que no son demasiado costosas además. No le doy gonadotrofina. ¿Por qué?
¿Son indispensables para la vida? ¿Para qué son indispensables? Para los caracteres sexuales, sí, pero para la reproducción. De manera tal que en este caso pienso que no necesito darle gonadotrofina. Si tuviera que buscar probablemente una gestación, tendría que darle directamente las hormonas del género, en este caso androsterona o andrógenos, y si fuera una mujer, estrógenos, progesterona, para tener la función dual. De manera tal que hago la reposición y acá dice monitoreo glucémico antes de cada aplicación de insulina. ¿Qué es eso? ¿Qué se imaginan que es? La respuesta que genera la insulina. Sí, pero ustedes se acuerdan que cuando yo les mostré a ustedes la secreción de insulina y la glucemia a lo largo del día, uno tenía un basal, durante todo el día hay glucosa, el cerebro no sabe utilizar otra cosa. Y en el momento de la ingesta de comidas tenía ascensos, y ahí tenía un ascenso paralelo de insulina. Entonces probablemente cuando yo le doy NPH y corriente, NPH es una acción prolongada, o sea que no alcanza las 24 horas, pero con 2 inyecciones por día mantengo una insulinemia basal. Pero antes de cada comida le tengo que dar insulina de acción rápida. ¿Por qué antes de cada comida? Saco una muestra de sangre, generalmente del dedo, con una tira reactiva o la glucemia, y veo el valor. De acuerdo a ese valor y la estimación de lo que va a comer, tengo que hacer un conteo de carbohidratos que va a comer, y le pregunto si va a hacer actividad física o no, elijo la dosis de insulina corriente para compensar ese pico, ¿sí? Esa es la razón del automonitoreo. ¿Qué resultado debo esperar? Bueno, evidentemente acá tengo del lado izquierdo de ustedes los valores que tenía antes de la cirugía, los que tengo después con el tratamiento que estoy haciendo. Evidentemente la glucemia la he mejorado. ¿La tengo en lo ideal? No, no lo tengo en lo ideal, porque lo ideal sería que estuviese más o menos en los valores normales. Esa es una glucemia de ayunas, tendría que estar no por arriba de 100, 110, ya en 150. Estaba en 2,77, estoy mucho mejor, pero no en lo ideal, no estoy en meta. La hemoglobina no glicosilada, sino la hemoglobina total bajó evidentemente, o sea, está respondiendo. El colesterol está dentro de lo normal, los triglicéridos bajaron, siguen estando altos, ¿sí? Pero bajaron, estaban 300. Y la somatotrofina tengo todavía. ¿Qué significa que tenga somatotrofina todavía? ¿Qué interpretación darían ustedes? Me quedaron algunas células sueltas, ¿sí? Que son las que están dando esa secreción. Esto es uno de los problemas de la hipofisectomía transesfenoidal. Chupo y me llevo lo que creo que me tengo que llevar. No puedo explorar mucho más, porque a pesar de que tengo la visión del microscopio, mejor dicho, de la lupa estereoscópica, no alcanzo y no puedo hacer un raspado muy profundo. Entonces me llevo la mayor parte de las cosas, me llevé el tumor probablemente, pero alguna célula suelta me queda. Y como es una célula hiperfuncionante, me da todavía, pero no como para que me dé sintomatología. De manera tal que me doy más o menos por satisfecho y quedo ahí con el problema solucionado. Los felicito por el diagnóstico que han hecho, increíble. Y la cirugía que hicieron les salió bastante bien. Preguntas que tengan ustedes y... Sal, dale. ¿Por qué se le da T4 y no T3? Muy buena pregunta. ¿Vieron tiroides? La glándula, ¿qué segrega? T4. ¿Y la T3 qué función cumple? En realidad es la hormona activa. Para hacer, pero tengo T4, arranqué de T4. ¿Quién la transforma en T3? La célula efectora, la célula target, ¿sí? De manera tal que yo le doy T4 porque la tengo en circulación. Y las células son las que transforman la cantidad que necesitan de T3. Dar T3 es mucho más difícil para acertar y no hacer un hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, y además tiene la enorme ventaja la T4 que es una hormona que vale monedas. Es decir, el hipotiroidismo es de las endocrinopatías que les pueden tocar la más fácil. Es la más simple de diagnosticar, es la más fácil de tratar y es la más barata de comprar. Vale monedas. Tiene más de 50 años en el mercado, obviamente no pueden cobrarnos que están haciendo una cosa nueva. Y es muy simple.
Esa es la razón por la T4. ¿Qué más? Cuando le hacen la hipoxinomía, le administran cortisol, que es esencial para la vida. Sí. También las hormonas tiroideas. Sí, le di las dos cosas. Claro, para la calidad de vida sería eso. Para la calidad de vida y para otras cosas también. Seguramente la calidad de vida es un término que se usa mucho en medicina, pero es dependiente de cada persona. Pero más allá de eso, si vos tenés un hipotiroidismo, tenés un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, tenés un problema serio de motilidad, de movilidad, de actividad cerebral, o sea, tiene un montón de cosas que son no solamente subjetivas, sino objetivas. Y el cortisol, evidentemente sin cortisol no podés vivir. Así que, como no vas a tener ACTH, le tengo que dar el cortisol. ¿Sí? ¿Qué más? No, está bien. Si para eso estoy. Ante esa, a pesar de que se le inyecta insulina en su cantidad determinada después de la comida, además, No, después no, antes. perdón, antes de la comida, además de cambiar los hábitos diarios de la persona que haga ejercicio, que regule la dieta, no se ve que todavía hay un aumento, digo, hay un valor excesivo de glucosa en sangre. ¿Cómo haces para intentar disminuirlo más todavía? Porque A ver, la diabetes, cuando yo llego, te cuento lo que pasa en la realidad, ¿sí? La diabetes tipo 2, que es la que es por desgaste pancreático, es la más frecuente, 90% de la población de diabetes. En la Argentina, hoy más o menos tenemos 12.7 personas con diabetes cada 100 personas. Quiere decir que es una cosa importante y que ha crecido del 2005 al 2018 51%. La obesidad creció 74%, que es más grave. Y lo que es más grave aún es que ya aparece en el chico. Es decir, chicos obesos es frecuente. En la facultad es interesante, si ustedes observan a sus compañeros, van a ver que hay una gran cantidad de personas obesas que andan dando vueltas, que están fabricando la diabetes a mediano o a largo plazo. Dependerá de la reserva pancreática que tienen. Pero más allá de eso, el problema serio es, yo tengo a estas personas que andan dando vuelta con su diabetes. Y cuando veo ese 90% de diabetes tipo 2, tengo distintos tratamientos. Plan de alimentación saludable y actividad física para que bajen de peso. Con eso, si está en riesgo de hacer diabetes, tiene una prediabetes, puede que lo lleve para atrás. Segundo, si tiene diabetes, con certeza mejoro el control, porque le quito un factor de insulinoresistencia. Cuando hago eso, el 66% de las personas tiene meta de hemoglobina de menos de 7. Cuando voy progresando y le tengo que dar medicación, donde ya la célula beta no es la que controla la historia, bajo a un 60. Y cuando llego a reemplazar a la célula beta con insulina, bajo al 30% de personas en meta. Quiere decir que la célula beta es mucho más inteligente y efectiva que la dupla médico-paciente. ¿Por qué? Porque el médico es el que le prescribe, pero el que tiene que hacer las cosas todos los días. Es como el director técnico y el jugador. Que juega el partido es el paciente. Ahora, ¿cómo tiene que hacer para darle la dosis justa? Que es tu pregunta. Tiene que calcular cuánto tiene de glucosa dando vuelta en este momento. Por eso hace la glucemia con el monitoreo. Segundo, ¿cuántos hidratos va a comer? Tiene que aprender a contar carbohidratos. Tercero, tiene que tener en cuenta cuánta actividad física va a hacer. Y de esa trilogía, de esa tríada de datos, saca la cantidad de insulina que se va a agregar, que es diferente para vos y para ella y para mí. De manera tal que hasta que invocás esa tríada y la pones en órbita, lleva mucho tiempo. No es fácil, pero es posible. Y obviamente eso ha cambiado la vida de esta gente. Hay algunas cosas nuevas, como por ejemplo los análogos de insulina, que son algunos muy rápidos, por lo tanto no te duran las 6 horas que duraba la insulina corriente, por lo tanto el piquito ese entra y sale con la insulina. Y las de acción prolongada, que duran 24 horas con una sola inyección. Pero sigue siendo un problema serio el ajuste, no es fácil. ¿Y cuál es el único problema que no tiene arreglo? El desorden. El diabético que se está inyectando insulina no puede ser desordenado. ¿Y en qué no puede ser desordenado? En las comidas. Porque uno come cuando tiene tiempo. El diabético no. Se metió la insulina, ya tiene la insulina, ahí no la puede tirar para atrás.
De manera tal que el desorden es el único elemento que el diabético que está con insulina no puede tener. Una. Y la otra cosa seria que tenés es que tenés que transformarte en un matemático y sacar la cuenta continuamente de lo que tenés que hacer. Otro problema serio de la insulinoterapia. La insulina viene por la esplénica. Dijimos que el hígado cobraba peaje, se quedaba con el 50%, y que el resto de los tejidos trabajaba con la mitad de la dosis de insulina. Cuando yo me inyecto la insulina subcutánea, cambio el recorrido. Voy primero a los tejidos periféricos y al hígado después. Si yo insulinizo como para que el hígado esté bien insulinizado, estoy en hipoglucemia continuamente, porque los tejidos están con el doble de insulina. Ergo me quedo con una dosis en el medio. Otro de los problemas que enfrenta la dupla médico-paciente con esta situación. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Más fuerte porque no te oigo. En realidad sí, porque en este momento hay drogas que bloquean la acción de la somatotrofina, por un lado. Y en segundo lugar, se puede intentar con algunos mecanismos de, ¿cómo se llama?, de inyecciones de itrio, es decir, meter en la hipófisis una aguja, otra vez por vía transfenoidal, pero sin sacar la hipófisis, tratando de localizar al adenoma y destruirlo, in situ. Es menor, pero lamentablemente una vez que se desencadenó, conviene hacerlo antes de que aparezca toda la sintomatología. Porque, por ejemplo, una vez que hiciste la acromegalia, los dedos no se achican, y los pies no se van a achicar. O sea, ya te quedan esas secuelas. De manera tal que si lo pescás tempranamente, impedís toda la sintomatología característica de un acromegálico. Si ustedes se acuerdan de esa cara, todos los acromegálicos son iguales. Entonces, cuando uno mira por la calle, a mí me ha pasado de encontrar gente acromegálica y por un sesgo de prevención, preguntarle si alguien le ha dicho que tiene un diagnóstico. Me he encontrado con las situaciones más raras, desde un mozo de restaurante hasta hace poco una persona que estaba barriendo la calle. Y obviamente en ninguno de los dos casos existe el diagnóstico, pero es muy difícil llevarse por delante un acromegálico y no hacerle el diagnóstico. Ahora, tratarlo es otra historia. ¿Qué más? ¿No se tarda mucho en pasar del estadio del tumorcito chiquito a la parte grande que tenía la imagen? Seguramente que sí, depende de la velocidad, del tipo de tumor que tenés, ¿no es cierto? De la agresividad del adenoma o si es un adenocarcinoma. Pero de todas maneras, la sintomatología es la que aparece. Porque como vos tenés el cráneo ese que no es flexible, o tenés un problema visual donde tenés la dificultad de ver los objetos en la parte parietal tuya, o perdón, temporal tuya. En el caso de tumores enormes, te va a dificultar mucho más la vista. Te va a dificultar mucho más la vista, pero te imaginas adentro del cráneo el espacio que ocupó. La hipertensión endocraniana debe ser terrible, salvo que vos seas un insensible total para los dolores, tenés que tener manifestaciones y se la contaste al médico. Y el médico, si te escuchó y te entendió, evidentemente tienes que hacer el diagnóstico precozmente. ¿Qué más? ¿No hay alguna forma de medir el efecto tóxico de la hipófisis a inhibir el crecimiento normal que tiene? ¿O ya es porque es un tumor y no se puede usar determinado fármaco? No, podés bloquear el efecto de la... Es decir, en este momento hay hormonas, la somatostatina, ustedes se acuerdan, seguramente cuando estudiaron hormona de crecimiento, ustedes tienen una atrofina hipotalámica que estimula la secreción de hormona de crecimiento y hay una hormona, la somatostatina, que es la que bloquea. Hay somatostatinas sintéticas que se pueden administrar y bloqueo la liberación de la hormona, pero no bloqueo el problema del tumor. Claro, eso no quita que el tumor siga estando. Exactamente, si puedo solucionar la sintomatología, pero no solucionar el tumor que lo tengo dentro del cráneo. ¿Qué más? Sí. Tenía una pregunta de Greg Power que decía, ¿por qué tiene acromegalia y no gigantes? Sí, Si el mismo cuadro se hubiese presentado en un paciente con menor edad, en un chico. Iba a ser un gigante, seguro. Los gigantes de circo son eso. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta aparte de lo que todo en este caso. Cuando llega, por ejemplo, un nene que tiene dificultad para el crecimiento, ¿vos no podés sospechar que tiene una mala función y estaría frente a un paciente celíaco, por ejemplo? Sí, claro.
Cuando yo siempre viene generalmente la madre, ¿no es cierto? El padre suele no acompañar no viene la pareja con el chico. Entonces vos lo primero que buscás son los antecedentes familiares. Esa es la primera de todas. Es decir, qué estatura tienen el padre y la madre. Segundo, empezás a interrogar. Yo traje aquellos elementos que eran más fáciles para ustedes de poder interpretar el cuadro clínico. Pero tengo que descartar los síndromes de mala absorción, tengo que descartar una celiaquia, que generalmente es raro que aparezca a esa altura ya con un retardo de crecimiento, pero es posible, la tengo que investigar. Y tengo que investigar otras causas, como por ejemplo lo que es una insuficiencia hepática, que no alcanza a transformar IGF-1, no responde con liberación de IGF-1 frente al estímulo de la somatotrofina. De manera que el cuadro se hace mucho más complejo. Este ejercicio no es para que ustedes agoten todo el interrogatorio, sino para que entiendan para qué sirve la fisiología, que no es un juego solamente de los docentes de fisiología para sobrevivir. No. Es la base de la carrera de ustedes. Si ustedes no saben fisiología, no van a hacer nunca fisiopatología, que es lo que hicimos acá. Y si no hacen fisiopatología, el diagnóstico va a ser intuitivo. El ojo clínico es de la vieja historia de la medicina. El ojo clínico tiene que tener detrás un razonamiento que es en base a los conceptos fundamentalmente de fisiología y bioquímica, que los juntaron y vieron lo que pasaba acá. Y algún concepto de anatomía, que no me escuchen los anatomistas, porque el grueso está en la función, no en el tamaño del órgano. Obviamente, si yo no tengo idea de que el hígado lo tengo en el abdomen, va a ser difícil que pueda palpar un hígado. Pero de todas maneras, la fisiología es la base del diagnóstico. Después tendrán que ver, en función de eso, qué terapia le hago. Y ahí tendrá que entrar la farmacología. Y la clínica médica, indudablemente que es la conjunción de todos estos elementos, pero no se pueden saltear la fisiología. O sea, y la bioquímica, que siempre la ven como que anda dando vueltas ahí, no la pueden dejar de costado, la tienen que meter acá. Fíjense cómo interpretamos acá la insulinoresistencia y los cambios metabólicos. Los tengo que tener en claro. ¿Qué más? Porque ¿cómo funciona normalmente la insulina? ¿Sale después o simultáneamente con la ingesta de comida? Vos tenés las mesentéricas que desembocan en el hígado. Indudablemente, simultáneamente tenés la esplénica que te trae la insulina. Y obviamente el sensor de glucosa ya lo tengo a nivel de las células intestinales, que inmediatamente le están mandando hormonas, como todas las incretinas, que van a informar al hipotálamo, y de ahí va a venir por vía vagal el estímulo para la secreción de insulina. De manera tal que la secuencia normal es que yo tengo que simultáneamente, cuando sube la glucosa, tener la cantidad de insulina para decirle a dónde la tiene que mandar. ¿Sí? Si no, llego tarde. Bien. En este caso, vos partiste de la base de que esta gente probablemente no tiene reserva de células beta, directamente la estás reemplazando. Si vos estás pensando, por ejemplo, en incretina, GLP-1, ¿sí? ¿Qué hago? Tengo que tener una base de células beta. Si no hay células beta en humanos, no tengo respuesta. ¿Por qué digo en humanos? Porque en ratas yo puedo regenerar células beta. La rata, al revés que el ser humano, crece hasta que se muere. No para de crecer nunca. De manera tal que su capacidad de regeneración es mucho mayor que la que tiene el ser humano. Y hasta este momento, no hay ninguna terapia que regenere las células beta como para reponer cuando las perdiste. En ratas sí, pero porque tiene esa característica. Y aunque hay algunos seres humanos que son casi una rata por su comportamiento, no en lo que se refiere a la parte biológica, ¿sí? Sí en las conductas, pero no en la otra parte. ¿Qué más? Una pregunta. Una parte del tratamiento justo era insulina, LPH y corriente. Cuando se descubre la insulina, es una molécula simple, que tiene las dos cadenas, ¿no es cierto? Pero tiene una acción rápida, se degrada rápidamente. Rápidamente es relativo, es decir, la insulina
dura más o menos de 2 a 3 horas dando vuelta. El resto lo degrada aquí en el hígado y los tejidos periféricos. Entonces, a alguien se le ocurrió que si le ponía una molécula grande pegada, esa era la protamina, probablemente iba a durar más tiempo. En el sitio de inyección se quedaba ahí y se liberaba lentamente. Ese es el principio en el cual se basan hoy los análogos también. La NPH, la H es de un señor Hagedorn, y lo que hace es poner una cantidad igual de insulina y de protamina, de manera tal que vos podés dar combinada, porque no le necesitas hacer los 2 pinchazos. En un solo pinchazo, en una sola jeringa, pongo la de acción lenta y la de acción rápida, ¿sí? De manera tal que la NPH es una equimolaridad entre insulina y protamina. Después, a partir de ahí, vienen una serie de combinaciones, que son hasta las más modernas. Pero en última instancia, ese es el mecanismo, y por esa es la sigla de NPH. N por neutra, P por protamina y H por Hagedorn, que fue el que inventó ese mecanismo, ¿sí? Y es para tener la insulina basal. ¿Qué más? ¿Está claro el mensaje de cómo hacemos con la interpretación de la fisiopatología? Sí. Eso tiene otro precio. Me quedé pensando un poco en cuánto tiempo lleva, por ejemplo, diagnosticar a una persona y cuánto tiempo puede llegar a pasar desde que esa persona va a un consultorio. Y o sea, como que yo siento que es un gran problema tanto para el paciente y para el médico, porque lleva, además de dinero, es mucho tiempo, digamos, el análisis clínico, el volver a pedir un turno. Y muchas veces las personas no recurren a un consultorio por ese motivo, como que lleva mucho tiempo hasta diagnosticar, desde una cosa tonta hasta... Yo te voy a dar mi experiencia. Depende mucho de la capacidad de convicción que uno tiene y de la gente que recibe la información. A mí me pasó en esta facultad encontrar a un colega y decirle: me parece que tenés algunos elementos que me hacen sospechar que podrías tener una acromegalia. Le pregunté por el anillo, me dijo: sí, es cierto, tuve que cambiar de anillo, pero es simplemente porque me descuidé y no lo usé nunca más. ¿Y tuviste que cambiar número de zapatos? Sí, pero tengo dedos en martillo. O sea, fue autojustificando todos los síntomas. Dice: ¿por qué no te haces una somatotrofina? Bueno, sí, gracias. No lo hizo. Al año volvió con todo el cuadro florido. ¿Tenía razón para no hacer lo que yo le pedí? No. Es la negación que tiene el paciente frente a este tipo me metió el diagnóstico de acromegalia, eso es una desgracia, lo dejo, que debe ser macana. No quiso crecer, le dije: mirá si tenés una foto vieja, compará las 2 fotos. El tipo no quiso entenderlo. O sea, no es tan solo el diagnóstico y la molestia del paciente. Tiene que, evidentemente no soy un buen convencedor de gente, por lo menos de colegas. Y la historia es, vos hablás, pero el receptor es el paciente y él tiene que tomar la decisión, porque la libertad es esa, el tipo tiene que hacer lo que a él le parece. Vos podés insistir y decir: mirá, bajá de peso, no seas desgraciado porque te estás matando. Bueno, el drama es que como de los 7 pecados capitales tengo la pereza y la gula, no es fácil negociar ahí. Pero de todas maneras siempre hay una empatía que debe existir entre el médico y el paciente. El médico lo suficientemente inteligente para hacer el diagnóstico a tiempo y el paciente lo suficientemente lúcido para creerle y poner en marcha el tratamiento y adherir al tratamiento, que no es fácil. En las crónicas, el rol del paciente, y esto es algo que la facultad no enseña todavía, es clave. Porque vos tenés una gripe, te sentís como la mona. Entonces viene el médico y te dice: mira, te metés en la cama, tu pareja lejos de la cama, dieta, un tecito, un caldito y punto. Y vos te sentís tan mal que lo haces, y además decís: a este desgraciado no lo veo más en una semana, porque se te pasa la gripe. Ahora, cuando vos tenés una de estas enfermedades, que es como el casamiento, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, sin divorcio de por medio, no tenés otra alternativa que adherir al tratamiento. Y no es fácil hacer una cosa todos los días, porque las rutinas son las que matan, ¿te das cuenta? Entonces, esto es algo que todavía la facultad no alcanza a meternos en la cabeza, de que nosotros somos parte de la solución y del problema, obviamente. Pero la otra parte la tiene que cumplir el paciente, que es el único que está las 24 horas del día con su enfermedad. ¿Te das cuenta?
Esto es lo que, mensaje que ojalá les llegue a partir de esto y no se les vaya, pero esta es la realidad. Vos sos parte de la solución y del problema. Mal diagnóstico, mala prescripción; buen diagnóstico, buena prescripción; la parte mala, la parte buena, y el otro es el que adhiere o no adhiere. Pero vos no podés estar las 24 horas del día acá en el hombro de él para decirle tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿En caso? Sí. Y digamos, vos tenés que dejarle dicho cuáles son los... Él ya más o menos experimentó los síntomas. Ergo, lo que uno dice, ante el menor cambio que tengas, vení a verme. Pero además, periódicamente tenés que hacerle un control. Es lo mismo que los cánceres, ¿no es cierto? El cáncer que más cerca de ustedes puede estar, el cáncer de mama. Una vez que vos le haces la cirugía y el tratamiento oncológico, de ninguna manera lo dejás libre de por vida. Periódicamente lo seguís viendo por lo que pudiera ocurrir. Porque la recurrencia, vos no tenés una garantía de que lo curaste. Le sacaste el problema, por lo menos temporariamente, con la expectativa de que sea para siempre. Pero el control es la única indicación que tenés de que están dando bien. ¿Qué más? ¿Estamos? Bueno, nos vemos en algún momento.